En todas nuestras ciudades queda todavía algún recuerdo del franquismo, algunos con un gran peso, otros que han pasado más desapercibidos. Esta es la Cruz de Olarizu y es uno de los pocos vestigios que quedan de la dictadura en Vitoria. A finales de 1951 había tenido lugar en Vitoria la Santa Misión, que era una serie de actos religiosos con el objetivo de reevangelizar a la población, pues se pensaba entonces que durante la República se había perdido la fe. En principio era un monumento exclusivamente religioso, pero el gobernador civil y jefe provincial del movimiento propuso que esta cruz llevara además inscrito el nombre de los sacerdotes alaveses o vitorianos que habían sido asesinados durante la guerra civil por los republicanos, por anarquistas. Mira, aquí pone la fecha, 4 a 10 de noviembre de 1951, que fue cuando se celebró la Santa Misión en Vitoria, y yo creo que aquí se puede leer Santa Misión, y en alguno de los otros lados debería poner el nombre o verse el nombre de los sacerdotes. En Euskadi queda bastante poco comparado pues, con otras comunidades autónomas, pero lo que es, yo creo que es una sociedad totalmente diferente 40 años después. Esta es la Plaza Nueva o Plaza de España actualmente, en la que se encuentra ubicado el Ayuntamiento de Vitoria. Cuando el 18 de julio de 1936 se sublevaron las tropas franquistas, se denominaba Plaza de la República, y justo desde agosto de 1936 comenzó a denominarse Plaza de España. Y llega a la ciudad su excelencia el jefe del Estado, quien a lo largo del trayecto corresponde a los saludos y ovaciones del público. En el ayuntamiento estuvo varias veces el dictador Francisco Franco. Instaban a los vitorianos a engalanar la ciudad pues, con banderas de España y a cerrar las tiendas. Los niños salían de los colegios, incluso las tiendas, esto se refleja muy bien en la prensa, cerraban, como digo, encendían las luces, iluminaban las tiendas y ponía pues Franco, Franco, Franco. Los trabajadores salían antes de las fábricas, de sus propios trabajos, y tenían que ir a recibir a Franco. Eran revisados por las autoridades para que fueran impolutos vestidos. Pues mira, hoy mismo me estaba comentando mi madre que cuando ella iba a un colegio de monjas, efectivamente les preparaban para la salida, para la visita a Franco, ¿no? Tenían que pasarle revista a las monjas y ver que iban perfectamente peinadas e impolutas en el vestido. A mí me recuerda mucho a la Edad Media, ¿no? Esa pleitesía que se le rendía a Franco como a un rey, mucho más el boato, mucho más grande que el que se pudiera haber rendido Alfonso XIII, por ejemplo. A mí me llamaron la atención por llevar una falda escocesa de pliegues, porque dice que tenía la bandera nacionalista. Yo recuerdo que me pidió en la época del tontódromo, que era el muelle, y no podíamos ir, porque cuando venía Franco no nos dejaban pasar. No podías hablar en los bares, no podías hacer tertulia. Pensar era pecado. Me ponían las manos así y me daban con una regla, en la escuela del Tívoli. Creo que era en las escuelas, cuando a un niño le oían hablar en euskera, le ponían un anillo, que ese anillo era el significado que sabía euskera, entonces era como un signo de vergüenza. Y entonces un niño, cuando oía a otro compañero hablar en euskera, le pasaba el anillo. Tuve que hacer la comunión en el parque de Falange. ¿No lo sabías? Pues sí, me obligaron. Vaya que sí me acuerdo perfectamente, además, cómo bajaba de Ayete al Yate y del Yate a Ayete por la calle eso en dirección prohibida. Y yo tenía un comercio y nos pasaban un mes antes, un mes y pico, toda la poli, a ver si había gente nueva en la vecindad, a ver si teníamos dependientes nuevas. Había cantidad de joyerías, o por lo menos algunas, que cuando venía ella cerraban por vacaciones, porque la señora se encaprichaba de cosas, dicen, y luego les costaba cobrar las cuentas. Las joyerías temblaban, las joyerías de Donostiarras temblaban todos los veranos cuando aparecía por aquí la mujer de Franco. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues joyería que iba la mujer, pues si se caprichaba con algo, pues había que regalárselo, porque claro, ¿quién le dice que no a la mujer del dictador? El generalísimo Franco maneja diestramente los aparejos, ha picado un buen ejemplar, cuyo gran peso se adivina por la fortaleza de los tirones. Aquí puede apreciarse, precisamente,
el buen lugar en que el anzuelo enganchó al atún. Se sabe, hay rumores, pues luego también se habla mucho de eso, de que había un buzo, siempre había buzos que le ponían en su anzuelo pues el pescado, porque debía ser muy bueno pescando, estaba todo el día pescando y era un crack. Entonces, aquí en la rumorología donostiarra, desde luego, se comenta que había un buzo que le ponía siempre en el anzuelo el pescado, porque no había forma no era normal, vamos, que pescara tanto. Tenemos el Monte Urgul, donde en el castillo de la Mota, ¡pum!, Franco colocó en los años 50, en el año 50 exactamente, retomó el proyecto del Sagrado Corazón, ya ves dónde está, en el sitio clave de Donosti, en el corazón de Donosti, un proyecto que era de la época republicana, un proyecto que se hizo con una colecta popular, pero que Franco lo hizo suyo después, lo recuperó, porque obviamente era para cristianizar a todos los vascos rojos separatistas. Entonces, pues bueno, directamente se puede decir que a pesar de que el proyecto era republicano y no era de Franco, al final, bueno, pues lo puso Franco ahí. Su Excelencia el Jefe del Estado preside las regatas de traineras del Campeonato del Cantábrico en San Sebastián, donde se pone en juego la bandera de honor. El caudillo, con el ministro secretario general del partido, embarca en la canoa de la Comandancia de Marina. Cantidad de gente se acercaba a recibirle a Franco, que venía en el Azor, en su barco famoso en el Azor, y mucha gente se arremolinaba en el puerto a recibirle, muchos franquistas, obviamente. Entonces ahí también las medidas de seguridad, pues obviamente las tenían que extremar, pero no era igual que en Madrid, eso está claro, pero sí, las medidas sí que se extremaban. Donosti hay que tener en cuenta que está muy cerca de la frontera de la Muga, y entonces era muy fácil que individuos, elementos anarquistas o comunistas o pues contrarios a la dictadura pudieran pasar, ¿no? Pudieran pasar en avión, que hubo un intento con una avioneta, también hubo un intento, y luego también pues otro intento en el 62 de unos anarquistas vizcaínos, que estuve yo con ellos hace unos años entrevistándolos en Iparralde, en Anguelu, y es donde estos anarquistas hicieron un intento de atentado con una bomba que se puso al lado del Palacio de Aiete, donde se suponía que iba a ascender en su caravana, en su coche, Franco, se puso una bomba soterrada. Al final, por problemas de logística, porque Franco nunca avisaba de cuándo iba a pasar, pues se les iba a gastar la pila, no supieron exactamente cuándo iba a pasar, ni si la comitiva que vieron estaba Franco exactamente, pues no le hicieron explosionar hasta pocas horas antes de que se gastara la pila y la tuvieron que explosionar. Pero sí, el intento hubo, sobre todo por eso, porque está muy cerca de la frontera, sabían que todos los años venía Franco en verano aquí, entonces pues con esos elementos pues era un poquito más fácil, por así decirlo, entre comillas, pues planear una acción, ¿no? Una acción contra el dictador. Franco tuvo una relación muy especial con Donosti y concretamente yo creo que de toda la relación de Franco con Donosti, la más importante fue la que tuvo cuando se entrevistó con don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón era el pretendiente, vivía en el exilio, él quería ser rey de España. España en realidad era un reino y este reino pues tenía que tener un rey en un futuro más o menos cercano, y se suponía que este rey era Juan de Borbón. Y Juan de Borbón tenía la entrada en España prohibida, y entonces decidieron encontrarse en aguas internacionales. Franco salió del puerto de Donosti, salió con su barco el Azor, en aquella época era un barco pequeño, tan pequeño que en broma le llamaban el Azorín, y don Juan salió de Arcachón con su barco, que era el Saltillo. Es curioso porque se encontraron a medio camino, se entrevistaron, decidieron el futuro de don Juan Carlos, o sea que aquella reunión fue esencial no solamente para la vida familiar de Franco y de don Juan, sino para el futuro de España. Y lo curioso es que cuando se separaron, tuvieron esa reunión y se separaron y se fueron cada uno en su barco. Y la marinería, la tripulación del Azor eran gallegos y la tripulación del Saltillo eran vascos, eran marineros vascos. Y entonces don Juan le dijo a sus marineros: tenemos que darle una lección a estos gallegos. Hicieron la maniobra, se ve que hicieron la maniobra de regresar a Arcachón en 2 minutos y medio. Es un periodo de tiempo muy breve, porque fue un acto de profesionalidad increíble. Y entonces ellos dijeron: para que aprendan esos gallegos. Y Franco desde la borda estaba mirando la maniobra, y se ve que le comentó a su primo: Pacón, yo creo que para el año que viene también tendríamos que incorporar a marinería vasca también.